chiquillos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué minuto lo van a ver este video. Bueno, vamos a hacer esta grabación para ustedes con su profesora Paulina, como lo hemos venido haciendo este último tiempo, para nuestro proyecto de unidad. Pero antes quería comentarles algo, una noticia un poquito triste, la verdad, porque no sé cómo se la van a tomar ustedes, pero para mí es bien triste, y es que la profesora Paulina nos deja. Se va a ir del colegio, no sé cuáles serán las razones, no sé si estaba pensando en que podríamos hacer una despedida online, no sé qué les parece. Bueno, se los dejo ahí, si es que ustedes quieren. Hola chiquillos, el video de la clase del día de hoy son los fake news. Espero que no hayan caído que me voy del colegio. No me voy del colegio. No, jamás. No, jamás. Chiquillos, bueno, primero, ustedes saben que con la profe Pizzi somos súper locas. Bueno, queríamos hacerle esta bromita. Pero en realidad este sí es el video que les va a ayudar a ustedes a poder desarrollar la actividad que se va a publicar el día lunes en el aula virtual, ¿ya? Y bueno, ¿cuál creen ustedes que es el título de este nuevo video? Los fake news, ¿cierto? Así que ahora con la profe vamos a explicar las características de esta información falsa. Y comenzamos. Espérenme, Bien. profe. Quisimos hacer este video, chiquillos, porque la verdad es que podríamos haberle puesto esta información en un Word, pero la verdad es que es un poco más aburrido, así que espero que igual puedan darse el tiempo de revisar este material y consultarlo cada vez que les surja alguna duda. Este debe ser un concepto bastante cercano a ustedes, porque es un concepto que ha surgido en el último tiempo, acuñado a raíz de la difusión extraordinaria que tienen los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales, que ahí donde está el mayor rol que juegan estas fake news, que son la información falsa, la noticia falsa. ¿Qué son estos fake news? ¿Cuáles son los peligros de estas fake news? Bueno, este es un término acuñado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que generan un peligroso círculo de desinformación. Entonces ahí tenemos conceptos claves, ¿ya? Divulgación de noticias falsas y desinformación. Las redes sociales son las que permiten, en gran parte, que los usuarios sean los productores y al mismo tiempo consumidores de estos contenidos. Y eso es lo que ha permitido que se difunda ese contenido engañoso, falso o fabricado. Muy bien. Bueno, es súper importante que nosotros tengamos en cuenta el por qué se divulgan. Imagínense que en los últimos días se ha discutido en el Congreso en nuestro país sanciones legales, sanciones penales para aquellas personas que divulgan información falsa o fake news frente al coronavirus. Entonces, imagínense, debe ser súper importante el porqué de su divulgación para que en nuestro país, en distintos países del mundo, ya se está haciendo también, se estén pensando en sanciones penales para aquellas personas que divulgan este tipo de información. Bueno, es súper importante que señalemos que este intercambio de mensajes que se van a dar a través de las redes sociales va a permitir que las personas, además de consumidores de información, también puedan ser los productores de esa información. Y eso es lo que permiten las redes sociales y que muchos de ustedes lo habían incluido en la actividad anterior que habíamos desarrollado con la profe Pris. Bueno, también en estas plataformas, en estas distintas redes sociales que se utilizan algoritmos que van a distribuir el contenido más relevante para cada usuario. Entonces, cuando yo prendo mi computador y me conecto a Facebook, a Instagram, Twitter o a las distintas plataformas, la información que me va a llegar a mí me llega porque es relevante para mí. A lo mejor es lo que me interesa y es lo que yo estoy acostumbrada a leer, y eso lo va a reconocer este algoritmo. Y otro elemento súper interesante es que el flujo informativo de las redes sociales se actualiza constantemente. Por lo tanto, la información que va a estar en la plataforma y que se va a viralizar a través de los distintos posteos, va a comenzar a validar esa noticia, no por el contenido, sino que por la cantidad de difusión que está teniendo. Y eso va a permitir que esa noticia, independiente de que sea falsa o verdadera, va a llegar a más personas a través de estas redes sociales. Bien, ¿qué tipos de información son falsas? ¿O qué tipos de fake news tenemos en este minuto? Tenemos las que son sátira, parodia, que en realidad no pretenden causar ningún daño, sino que más bien burlarse, reírse, ironizar respecto a una situación. Hay un ejemplo súper curioso, que ustedes lo deben conocer, que es el certificado de virginidad,
que da una página que la verdad es que muchos piensan que es verdad y de hecho pinchan para obtener su certificado, pero cuando lo hacen se dan cuenta que tiene un error y en varias ocasiones, ¿cierto? Hay personas que se han dedicado a desmentir o a señalar que en realidad esto no es verdad, pero no porque la persona realmente pretenda que los demás crean que puede otorgar un certificado de virginidad, sino que más bien lo que está haciendo es parodiar el fanatismo religioso que se tiene frente a ciertos temas. También tenemos el contenido engañoso, ¿ya? Se trata del uso engañoso de información para incriminar a alguien o para señalar o calumniar a alguien, que también es un ejemplo que le daba su profesora Paulina en la clase anterior, donde hablábamos sobre cómo muchas veces se puede difundir información respecto de alguien y después se termina desmintiendo, se termina de alguna forma también acudiendo a los tribunales de justicia para que se sancione a quienes hayan levantado esa información falsa. También tenemos el contenido de impostor. Ya es un tipo de información que suplanta fuentes genuinas, es decir, parece que la fuente es real, pero en realidad cuando se investiga profundamente vemos que no es tan así. Recuerdo una información respecto de un periodista, supuestamente La Tercera, que es una fuente genuina, quien habría sido el que se habría disfrazado de supuesto vagabundo, a quien el presidente Piñera le entregó una ayuda, y en realidad todos pensaban que eso era falso y estaban, ¿cierto?, culpando a este medio. Entonces se generó toda una polémica frente a eso, pero en realidad, en este caso, el ejemplo que estoy dando, para nada era un impostor o para nada era un periodista disfrazado, sino que en efecto era un tipo que vivía en la calle, ¿cierto?, que necesitaba esa ayuda, pero se generó toda esta información falsa respecto de este periodista de La Tercera que tuvo que salir a desmentir este hecho. También tenemos el contenido fabricado. Es un contenido nuevo, emergente, que es que predominantemente falso, pero está diseñado para causar algún tipo de perjuicio. Por tanto, es más difícil quizás de poder determinar qué nivel de verdad tiene o qué nivel cierto de perjuicio puede llegar a generar, porque es un contenido nuevo, entonces es más difícil hacer una trazabilidad, una investigación, ¿ya? Así nos pone un poquito de desafío ese tipo de fake news. Y también tenemos las conexiones falsas, es decir, cuando hay un titular y imagen y no hay una conexión entre estos elementos, ¿ya? No hay un contenido que pueda confirmar que en efecto esa información es verdadera, ya sea el titular o las imágenes. Ahí quería yo decir algo, profe. Por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que vemos en las redes sociales el titular de una noticia o una imagen que nosotros decimos, oye, qué extraño, o qué raro que haya pasado esto, y cuando hacemos clic para poder leer la información, en realidad la información no se vinculaba o no estaba relacionada en nada ni con la imagen o con el titular. Entonces a eso se le denomina como conexión falsa, que lo que busca es atraer la información de las personas, bueno, o generar daño, lo que se quiera generar con estas fake news, ¿ya? Recuerdo un ejemplo también de una mujer, una imagen de una mujer con 3 pechos, que cuando uno la pinchaba también la imagen de los 3 pechos, en realidad no se daba cuenta que no existía tal situación, que no era verdad que había existido una mujer que se había operado para tener un 3er pecho, ¿ya? Y eso se difundió bastante, tuvo harto alcance. También tenemos el contexto falso. Significa que el contenido, la información es verdadera, pero el contexto bajo el cual se difunden es falso. Y también eso es difícil de determinar porque al ser verdadero el contenido, ya es más difícil determinar qué elemento es lo que está siendo engañoso para el emisor. ¿Ya? Entonces, eso también es un tipo de fake news que plantea ciertos desafíos para detectar su nivel de verdad o falsedad. También tenemos el contenido manipulado, cuando la información o las imágenes genuinas se manipulan para engañar. Es decir, hay una información que es verdadera, hay imágenes que son verdaderas, pero están planteadas de tal manera que el receptor pueda tender a opinar de una u otra forma respecto a lo que se está planteando. Y esto es muy usual, sobre todo en política, ¿ya? Eso se utiliza bastante, esta manipulación de información, cuando sacamos de contexto, cuando generamos un discurso respecto de alguien que dijo algo, pero en realidad no fue lo que quiso decir, ¿ya? Sobre todo en política para mover muchos datos. Se dice que por ejemplo, el presidente Trump, actual presidente de Estados Unidos, tendría bastante de su éxito en su elección, sería bajo este contenido manipulado.
En Chile, este contenido manipulado, bueno, lo pudimos observar hace poco, una fake news del senador Navarro, que, bueno, el senador Navarro recibió una imagen del presidente Piñera viendo una movilización, parece que era del estallido social, a través del televisor. Entonces aparecía en la imagen el presidente de la República viendo un televisor en donde se estaban mostrando imágenes de este estallido social. Entonces el senador Navarro postea en esta imagen, es como el profesor, hasta el presidente no le queda nada más que mirar por la tele, etc. Y después, bueno, se conoció que la imagen había sido manipulada para engañar y que definitivamente la imagen no correspondía al presidente Piñera viendo el estallido social a través de la televisión, sino que correspondía al presidente Piñera viendo otra cosa en la televisión, pero que se manipuló para poder generar más desprestigio en el presidente de la República. Ya. Las 8P de la desinformación. ¿Lo lee usted, profe? Bien. Se le llaman las 8P, ¿cierto? Porque ya cada palabra comienza con P y alude a una razón por la cual podría estarse produciendo este tipo de fenómeno en las redes sociales principalmente. Periodismo deficiente, es decir, no hay una preocupación, una ética profesional detrás de este periodismo que se supone que debe velar por la verdad, ¿cierto? Sin distinción de ningún tipo. El periodismo en general tiene ese eslogan, ¿cierto?, de ir tras la verdad, pero en este caso no hay una calidad en la investigación, en buscar las fuentes, en mostrar la realidad, sino que hay una deficiencia en la calidad de lo que se está entregando. También la parodia, que es lo que decíamos inicialmente, hay una intención de hacer una ironía, un humor bastante particular respecto a alguna realidad y no con la intención de provocar un perjuicio, sino que se apela a que el sector va a captar esta parodia, algo que quizás no muchos lo logran y terminan difundiendo y viralizando una información falsa, pero en realidad el origen de ese fake news sería parodiar a alguien o algo. También está el de provocar una reacción, provocar un resultado, es decir, de alguna manera influir para que algo ocurra en sentidos ya sociales, políticos, religiosos, ideológicos en general. Profesora. Mira, la pasión está determinada porque a lo mejor yo creo tanto en un ideal que quiero que ese ideal trascienda las redes sociales y llegue a los distintos consumidores de esa información. Entonces mi pasión hace que yo genere noticias o genere información que lamentablemente es información falsa. Lo mismo con el partidismo. El partidismo es eso mismo, el hecho de que yo esté del lado de una opción política o esté del lado de una opción económica, de opción social, porque soy vegana. Entonces, las noticias que yo quiero que se difundan pretenden ensalzar esa opción a la cual yo pertenezco. Bueno, sacar provecho. Yo difundo información falsa porque quiero obtener algo de la información o de la reacción que ustedes obtengan producto de esa información que yo estoy entregando. Entonces, el sacar provecho es algo sumamente delicado, porque yo conscientemente estoy manipulando la información porque quiero obtener algo de ustedes. Yo quiero que ustedes no voten por una persona, quiero que este personaje político se desprestigie, para obtener poder o influencia política, que es lo mismo, y para hacer propaganda. Eso se utilizó mucho en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde se hacían propagandas para uno y para otro candidato, generando finalmente el triunfo de Trump, exactamente. Bueno, ¿y qué rol tomar frente a las fake news? Que esto es súper importante, porque si ya sabemos que existe a través de las redes sociales información que está circulando y que no necesariamente es verdadera, nosotros tenemos como ciudadanos que tomar una postura frente a la información que recibimos de las redes sociales. No necesariamente yo tengo que asumir inmediatamente que una noticia es falsa, pero lo que sí tengo que hacer es hacerme responsable de aquellas noticias que yo voy a considerar como verdaderas, y lo primero que tengo que hacer es generar conciencia sobre estas cuestiones, pero también contrastar la información, que eso es fundamental. Entonces acá, por ejemplo, dice que nosotros debemos tomar iniciativas como sociedad civil, los medios de comunicación también, para identificar
cuáles son esas noticias que son deliberadamente falsas, que buscan desinformar a la población, generar propaganda, etc. Entonces, súper importante, lo más básico es contrastar la información. A veces solamente leyendo la información, y no solamente leyendo el titular, me puedo dar cuenta de que esa noticia es falsa, o buscando en otros medios de comunicación para ver si esta noticia efectivamente está divulgada en otros medios de comunicación. Entonces hay varios elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir si esta noticia yo la voy a considerar verdadera o falsa. No solamente quedarme con el titular, o no solamente quedarme con la publicación de ese periódico o ese medio de comunicación. ¿Por qué? Porque la desinformación y la propaganda efectivamente afectan a la democracia, y acá llegamos al tema que es súper importante. Primero, porque quiebran la credibilidad que pueden tener los medios de comunicación. Por lo tanto, yo como ciudadano ya no voy a creer tanto en ese medio de comunicación, y voy a lo mejor dejar de leer o dejar de observar ese medio de comunicación. Interfiere con el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo. O sea, nosotros tenemos el derecho de recibir información, acuérdense de la actividad anterior que era la libertad de expresión y de prensa. Tenemos el derecho a recibir esa información y el derecho también de que esa información sea verdadera. Pero ahí la responsabilidad está en nosotros de buscar y efectivamente reconocer qué información es verdadera o no. Y puede aumentar la hostilidad y el odio en contra de ciertos grupos de la sociedad o ciertos políticos. En el caso, por ejemplo, de la información falsa a personalidades políticas, lo que buscan es generar animadversión por ciertos políticos y generar empatía por otros. En el caso de los grupos más vulnerables de la sociedad, quiero generar odio hacia, no sé, los pobres, hacia los homosexuales, hacia las personas que son creyentes o los que no son creyentes, a los que creen en el aborto o quieren el aborto y a los que no quieren el aborto. Entonces, es súper importante que reconozcamos que la información falsa tiene un porqué y también generan efectos que son sumamente delicados en lo que es la democracia. ¿Ya? Profesora, bueno, nosotros chiquillos le publicamos a ustedes en el aula virtual de cada una de nosotras, en esta oportunidad la misma actividad. Entonces el cuarto medio A tiene que descargarla, bueno, de cualquier aula, pero publicarla en el buzón de tareas de la profesora Pauli, y el cuarto medio B lo tiene que hacer en el buzón de tareas de la profesora Priscila. La explicación que nosotros le acabamos de dar, lo que busca es que ustedes puedan comprender de mejor manera la actividad que ustedes tienen que desarrollar y que puedan a lo mejor clarificar algunas dudas en relación a algunos conceptos que puedan ir apareciendo en la guía. Chicos, muchos de ustedes mencionaban en la actividad anterior que a partir del estallido social acá en Chile, los medios de comunicación en general habían perdido su credibilidad. Pero eso es una parte de lo que tenemos que hacer en nuestro rol activo como consumidores de información. La otra parte también tiene que ver con la responsabilidad. Cuando no llega información a mí, cuando se viraliza una información, antes yo de difundirla tengo que evaluar muy bien qué impacto puede tener el yo hacerme parte de esa difusión. Porque si esa información no aporta en nada, no es verdadera, o a lo mejor va a afectar, como decía la profesora, va a afectar quizá a provocar algún tipo de discordia, o va a provocar algún tipo de hostilidad hacia algún grupo, hacia algún tipo de pensamiento, yo tengo que tener cuidado de no hacerme parte de esa difusión. Así que siempre es importante cuestionarse esto cuando yo recibo una información. ¿Aporta en algo? ¿Es verdadera? ¿Va a ayudar a mejorar la comunicación, va a ayudar a mejorar el concepto de democracia? ¿Qué puedo aportar yo haciéndome parte de esta viralización? Eso por una parte. Y otro concepto que también la profesora utilizó bastante es el contrastar. Yo tengo un deber ahí también como ciudadano, como parte de esta construcción de una democracia saludable, investigar, contrastar esa información para también estar tranquilo, tranquila de que efectivamente esa información con la que me estoy quedando es verdadera. La difundo o no, yo también tengo que quedarme con esa tranquilidad de que lo que estoy recibiendo tiene una calidad. Y así que seamos consumidores conscientes de información y si vamos a difundir también, difundamos con responsabilidad. Así que lo invitamos a que trabajen esa guía, consulten este video y también nos escriban para consultar dudas si es que aún no ha quedado todo totalmente claro. Y bueno, tenemos encuentro con los chiquillos esta semana, profe, ¿cierto? Sí, el día miércoles. El día miércoles, así que eso de revisar.
No se escucha. ¿No se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Revisen el horario, pero es el mismo horario de la semana pasada y como siempre les mandamos muchos besos, abrazos, los queremos mucho y nos vemos pronto. ¿Ya? ¡Chao!